Hey, ¿qué tal, crack bursátil? Estás de enhorabuena. Hemos decidido crear un curso de inversión en bolsa 100% gratuito para que aprendas cuáles son las claves esenciales a la hora de tomar decisiones de inversión. Este curso está dirigido a todo tipo de personas que estén interesados en aumentar su riqueza a través de la inversión en acciones. No importa tu nivel de conocimiento actualmente, vas a aprender a desarrollar las habilidades necesarias para invertir de forma exitosa desde cero hasta el nivel más avanzado. Y aunque seas un inversor muy experimentado, te recomiendo hacer este curso para reforzar los conceptos más importantes y mejorar tus puntos débiles o incluso adquirir nuevas habilidades. Todo esto con un coste cero y vas a tener una lista de reproducción llamada Curso de Bolsa Gratis en mi canal de YouTube, donde tendrás acceso a uno de los cursos más completos para aprender en bolsa. Así que suscríbete ya si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte esta formación. En este vídeo voy a mostrarte cuáles son las habilidades que vas a desarrollar y los conocimientos que vas a adquirir para convertirte en un inversor profesional. ¿Estás preparado para dar un cambio a tu vida y controlar tus finanzas personales? Pues ahora voy a mostrarte un breve resumen sobre el temario y conceptos que vas a aprender a lo largo del curso. Y te invito a quedarte hasta el final del vídeo para darte un consejo de vital importancia en la inversión. Y también voy a mostrarte una empresa de la que estoy comprando acciones actualmente. Lo primero que voy a comentarte es que este curso es para inversores cuyo horizonte temporal es de medio-largo plazo. Y en algunas situaciones concretas podemos invertir en algo a corto plazo por un motivo o tendencia particular, pero no es el objetivo principal de este canal. En este curso vas a aprender qué es la bolsa de valores y cómo funciona, qué son las acciones y por qué fluctúan, así como cuáles son las ventajas de invertir en bolsa. Vas a aprender las mejores estrategias de inversión para sacar el máximo rendimiento en cada operación. Explicaremos también términos como la importancia del interés compuesto, las ventajas de invertir a largo plazo, los mejores ratios de valoración y algunos términos que tienen más importancia de lo que parecen. Vas a descubrir cuál es tu enorme ventaja respecto a los inversores profesionales, porque aunque no lo creas, tienes una gran ventaja. Y además vas a entender por qué tener el dinero en bolsa es más seguro a lo largo del tiempo que tenerlo en el banco. Más tarde iremos aumentando el nivel de aprendizaje, donde vas a entender algunas ineficiencias de mercado y vas a saber aprovecharte de ellas, al igual que te voy a enseñar a aprovechar megatendencias en bolsa que te darán una rentabilidad sustancial con un bajo riesgo. En este punto te mostraré cómo analizar una empresa paso a paso y los procedimientos que hay que seguir y los métodos que debes utilizar para evaluar empresas de forma adecuada. Y por supuesto vas a aprender a diferenciar empresas de alta calidad de empresas mediocres y cuáles son las ventajas y rasgos que tienen en común las empresas de mayor calidad. Para ello vas a aprender lo que es el Value Investing, cuáles son las ventajas competitivas de una empresa y cómo identificarlas. También sabrás cómo identificar una buena y una mala empresa y si cotiza a un precio adecuado para invertir. Y por supuesto sabrás identificar el nivel de riesgo de cada compañía e invertir la cantidad de dinero adecuado en cada empresa, teniendo en cuenta la importancia del ratio riesgo-beneficio, del cual te enseñaré la fórmula adecuada para que asumas el menor riesgo posible con el mayor beneficio posible. Y además aprenderás una de las cosas más importantes. Entenderás cuál es el motivo fundamental por el que una acción crece de forma continua a lo largo de los años, analizando ejemplos reales como Google, Facebook o Microsoft, y por qué otras acciones como algunos bancos españoles caen de forma continua durante largos periodos de tiempo. Hay una métrica muy sencilla que explica esto de forma sistemática. Esta métrica explica las subidas y las bajadas de casi cualquier empresa cotizada en periodos superiores a 5 años. También te mostraré los sitios de internet donde puedes encontrar la mejor información de cada compañía, las mejores redes sociales para seguir aprendiendo y por supuesto analizaremos acciones con ejemplos reales. Visita mi canal si quieres empezar a aprender ya mismo de inversión
y te dejo este vídeo donde te muestro mis 3 mejores inversiones desde que empecé a invertir, para que entiendas la clase de resultados que puedes conseguir. Y aún no hemos terminado, queda mucho más. No podemos olvidarnos de la gestión de tu cartera o portfolio de acciones, donde te voy a enseñar cómo distribuir tu dinero entre las distintas empresas de tu cartera y qué cantidad de dinero debes invertir en cada acción y cuál es el momento más adecuado para hacerlo, y también cuál es el momento más adecuado de vender y recoger beneficios, y entender así en qué momento se encuentra el mercado y saber si este está caro o barato y cómo puede afectarle la situación actual. Si quieres saber más sobre la situación actual del mercado, pincha el enlace que te dejo aquí. Una vez visto todo esto, hablaremos de las partes más simples de la contabilidad de una empresa, para que entiendas cuál es su salud financiera, los crecimientos del negocio y los flujos de caja. Y tranquilo, esto lo explicaremos de una forma simple y sencilla para que lo entiendas a la perfección. Luego entraremos en la psicología de la inversión, donde entenderás cómo aprender más rápido los errores más frecuentes del inversor principiante, cómo aguantar los momentos de caídas y pánico, y vas a saber cómo actuar en cada situación de mercado, y así entenderás por qué en bolsa lo más importante es el estómago, como decía el gran Peter Lynch, del que te dejo un vídeo en este enlace. También vas a descubrir la mejor forma de generar nuevas ideas de inversión y cómo interpretarlas de la forma adecuada para optimizar tu tiempo. Todo esto vas a verlo con ejemplos reales para que tú mismo experimentes todas las fases por las que pasa un inversor para llegar a tener una rentabilidad por encima de la media. Y te daré de forma 100% gratuita algunas herramientas para que evalúes tú mismo el potencial de cada inversión. Vamos a tocar también todos los sectores, profundizando en los matices de cada uno. Los sectores más destacados en bolsa y que vamos a tratar en este curso son el de consumo estable, el retailer, las empresas industriales, las financieras, tecnológicas, los REITs y las empresas de servicios. Y al final de este curso te daré algunos consejos de gran utilidad, repasaremos brevemente los puntos más importantes del curso y te mostraré los mejores brokers en España y cómo declarar tus impuestos. Así que si quieres convertirte en un inversor avanzado, no te pierdas este curso Crack Bursátil y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Como has llegado hasta el final, voy a darte el importante consejo que te comenté al principio del vídeo y voy a comentarte la empresa de la que estoy comprando acciones actualmente. El consejo es que antes de invertir dinero real uses una cuenta demo para operar, que será una manera de empezar a practicar de forma segura sin poner tu dinero en riesgo, y va a ser uno de los primeros vídeos de este curso, así que estate atento al canal Crack Bursátil. Y la empresa sobre la que he estado comprando acciones recientemente es AMD, el principal competidor de Intel y Nvidia, que está creando microchips de alta calidad a buen precio y tienen proyecciones de aumentar sus márgenes y crecer en beneficios en el medio y largo plazo. El precio de compra fue de $52 por acción, y si quieres ver un análisis completo de la compañía, déjamelo en los comentarios. Así que te veo en el próximo vídeo, Crack Bursátil.